porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Algunas personas toman este texto fuera de contexto y se imaginan que en el cielo habían 3 personas divinas y entre las 3 se pusieron de acuerdo para enviar a una segunda persona divina, cosa que la Biblia no dice en ninguna parte. Aquí vemos a Andresito Caña, el pastor modalista de la secta IPUC, citando Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice que algunas personas toman este texto y lo sacan fuera de su contexto para creer o para decir de que habían en el cielo 3 personas y que 2 se pusieron de acuerdo para enviar a una tercera persona. Andrés Caña, le voy a citar Isaías capítulo 48, verso 12. Declara de la siguiente manera: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postero. Aquí hay alguien que se identifica como aquel que llamó Jacob y se identifica como el primero y el postrero. Luego dice el verso 16: acercaos a mí, oí esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu, de manera que aquel que se presenta como el primero y el postero es enviado por Jehová el Señor y por su Espíritu, refutando totalmente la falsa doctrina del falso Jesús solo que usted predica. Y recordarle a usted que es usted, Andrés Caña, quien saca Juan 6:38 de su contexto, porque ahora va a citar un texto que no tiene absolutamente nada que ver con el texto en cuestión. Como es una costumbre de ustedes los modalistas, cuando un texto no les gusta, no lo abordan desde su propia gramática, no lo abordan desde su propio contexto, sino que citan otro texto para contradecir el texto que no les gusta, poniendo la Biblia así en contradicción. Pues lo que realmente dice la Biblia en Gálatas 4:4 es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y todos sabemos que el Hijo no nació de mujer en el cielo, sino aquí en la tierra. Andresito Caña, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo. Ese Dios envió a su Hijo en el griego es un aoristo, es una acción completada en el pasado con consecuencia en el presente. De manera que la acción de enviar al Hijo no ocurre después de nacer de una mujer, sino antes de su encarnación. Esto no demuestra así la persistencia del Hijo antes de ser encarnado. De manera que su doctrina es totalmente errada y fantasiosa, Andrés Caña, y nos demuestra una vez más su desconocimiento de la palabra de Dios, ya que usted no argumenta basado realmente en lo que dicen los textos, sino en sus presuposiciones personales y en cosas que la Biblia realmente no dice, Andrés Caña. Pues fíjese que fue después de que nació de mujer y cumplió 30 años cuando fue enviado por Dios a todas las ciudades y aldeas de Israel, como lo demuestra el mismo Señor Jesucristo en Lucas 4:18, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió y me envió a sanar a los quebrantados de corazón. Y en el versículo 21 dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Andrés Caña, el Espíritu de Dios está sobre mí, de manera que está haciendo una distinción personal entre Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ungido el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo? El día de su bautismo. Ahora, si usted me dice que Jesucristo es el Espíritu Santo, entonces usted tendría el día del bautismo a un Espíritu Santo siendo ungido con otro Espíritu Santo. Usted tendría 2 Espíritus Santos. Andrés Caña, y estas son las contradicciones a las que nos lleva su doctrina de error. Pero le voy a citar a Andrés Caña, Hechos 10, Hechos 10, verso 38, declara de la siguiente manera: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. De manera que Jesús de Nazaret no es el Espíritu Santo, Andrés Caña. Jesús de Nazaret es aquel que fue ungido con el Espíritu Santo. El mismo que declaró: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De manera que gramaticalmente allí hay alguien que se presenta como el enviado y habla de aquel que lo envió, porque el verso siguiente declara: y esta es la voluntad del Padre que me envió. De manera que el Padre no fue el enviado, sino aquel que envió, y aquel que vino fue el Hijo, ese Hijo que usted está negando, porque usted está negando lo que el texto dice. El texto dice que aquel que vino como enviado descendió del cielo. Y usted está negando la persistencia del Hijo porque realmente no le gusta lo que el texto dice, por eso lo saca de su contexto
citando Gálatas 4:4, un texto que nada tiene que ver con el texto en cuestión. De manera que Andrés Caña nos declara también Hebreos capítulo 10, verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. De manera que aquel que vino como enviado, Andrés Caña, dice el texto, por lo cual entrando en el mundo para entrar en un lugar debe de estar fuera primero. De manera que aquel que entró en el mundo venía desde el cielo. Es la palabra que declaró Jesús porque he descendido del cielo. Dice, más me preparaste cuerpo. De manera que no se preparó el cuerpo él mismo. Alguien más le preparó el cuerpo. Y ese cuerpo se lo preparó el Padre a través del poder de su Santo Espíritu. Demostrando que fue ese día cuando Dios lo estaba enviando a las ciudades y aldeas de Israel. No, Andrés Caña, ese día no fue que Dios lo estaba enviando. Ese día se cumplió la escritura porque ese día fue que Jesús se empezó a dar a conocer como el Cristo, como el ungido, como el enviado de Dios. ¿Sí? No ocurrió la acción de enviar a partir de ese día, no. Ya se lo demostré, Dios envió a su Hijo Jesús un oristo, una acción completada en el pasado con consecuencias en el presente. Gálatas 4:4. Israel. Quizás usted se pregunta entonces, Jesús, ¿por qué dijo, he descendido del cielo? Por supuesto que el Señor Jesús descendió del cielo, pero como Dios, como Espíritu Santo. Fíjese que... Usted dice que Jesucristo descendió del cielo como el Espíritu Santo. Andrés Caña, entonces en el bautismo usted tiene un Espíritu Santo siendo ungido con otro Espíritu Santo. No solo eso, sino que declara Lucas capítulo 24, verso 39, Jesús después de morir, después de resucitar, declara de la siguiente manera, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo, y habiendo dicho esto le mostró las manos y los pies, de manera que usted tendría un Espíritu Santo diciendo, un espíritu no tiene ni carne ni hueso como veis que yo tengo, de manera que según su doctrina el Espíritu Santo dejó de ser espíritu en ese momento de su encarnación. Andrés Caño, usted le está introduciendo herejía, totalmente una herejía destructora, es lo que usted está enseñando, Andrés Caña, a través de su doctrina. La palabra de Dios no declara en ningún momento de que el Espíritu Santo fue quien se encarnó, sino que toda la escritura en el Nuevo Testamento nos habla de que fue el Hijo quien vino. Declara Romanos 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. No dice que vino el Padre y no dice que vino el Espíritu Santo. El ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El ángel no le dijo, la segunda persona vendrá sobre ti. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Andrés Caña, pero el ángel no le dijo tampoco, y el santo ser que nacerá será llamado el Padre encarnado. De manera que usted lo que está utilizando es una doble moral argumentativa, Andrés Caña. El texto no dice, el santo ser que nacerá será el Padre encarnado, como lo predica su secta, Andrés Caña. Demostrando abiertamente que fue el mismo Espíritu Santo que vino sobre María a tomar forma humana en el vientre de María. Vea cómo se destruye su argumentación, Andrés Caña. Declara Hebreos capítulo 4, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién traspasó los cielos? ¿El Espíritu Santo? No. ¿Quién traspasó los cielos? ¿El Padre? No. Declara el texto, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que traspasó los cielos, Andrés Caña, no fue el Espíritu Santo, no fue el Padre, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. De manera que usted tiene una doctrina que niega realmente las Escrituras, y es usted quien saca los textos desde su propio contexto para enseñar cosas que realmente la Biblia no enseña en ninguna parte, Andrés Caña. Su doctrina es totalmente errada y fantasiosa. Y después de estar en condición de hombre y cumplir 30 años, ahí sí ser enviado por Dios a todas las ciudades. Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, es una oristo, una acción completada en el pasado con consecuencia en el presente. El Hijo fue enviado antes de encarnarse y antes de nacer de una mujer, Andrés Caña.
Y fíjese que después de que el Señor cumplió su misión en la tierra y resucitó, con cuerpo glorificado ascendió al cielo, siendo el mismo Espíritu Santo, ya con un cuerpo glorificado. Por eso Efesios 4. Aquel que resucita con un cuerpo glorificado fue el mismo que declaró: subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, si usted me dice que era el Espíritu Santo, y para usted, según usted, el Espíritu Santo es el Padre, entonces usted tendría dos padres y tendrá que explicarnos cuál es el Padre del Espíritu Santo. Andrés Caña, usted tendría un Padre Espíritu Santo teniendo otro Padre, de manera que su doctrina cada mes se hunde más en las contradicciones, Andrés Caña. La Biblia no declara en ninguna parte que aquel que descendió para encarnarse fue el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios, ese Hijo que usted niega, por eso su doctrina es anticristiana. Tampoco declara que fue el Espíritu Santo ese mismo Jesús que ascendió, no lo declara, de manera que Jesucristo quien declara las siguientes palabras, que enviaría otro consolador utilizando el adjetivo griego alos, que hace referencia o significa otro y se le aplica a otro de la misma clase y naturaleza, y ese otro de la misma clase y naturaleza es el Espíritu Santo. 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, dejando claro que no subió para llenar solo un espacio al lado de otro, sino para llenarlo todo, demostrando que el Señor Jesús en su humanidad es el Hijo, pero en su divinidad es el mismo Dios que lo llena todo. Que Dios... Andrés Caña, con decir que Jesucristo es el mismo Dios que lo niega, que lo llena todo, el mismo Dios que lo llena todo, no me está diciendo nada que no sepa. Nosotros los trinitarios creemos y enseñamos que Jesucristo es Dios. Lo creemos. Es Dios porque por naturaleza, no porque sea otro Dios aparte del Padre, ni otro Dios aparte del Espíritu Santo, sino porque en el ser del único Dios subsiste el Padre, del cual proceden todas las cosas, subsiste el Hijo como engendrado y procedente del Padre, y subsiste el Espíritu Santo, que procede del Padre y también es llamado el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. De manera que usted está totalmente refutado, Andrés Caña, y su doctrina del falso Jesús solo no tiene asidero en la palabra. Usted es quien saca el texto de su contexto porque no aborda el texto desde su propia gramática ni desde su propio capítulo, sino que como no le gusta lo que el texto dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. La gramática es clara, aquel que desciende, no desciende para hacer su voluntad. Dice que vino a hacer la voluntad del que lo envió. La gramática es clara, el que vino como enviado de alguien más. Y luego el versículo siguiente declara que el que lo envió fue el Padre, Andrés Caña. De manera que usted lo que hace es negar lo que el texto dice porque no le gusta. Usted es enemigo del Evangelio y lo invito a que sea honesto y deje de engañar a la gente con su doctrina de error.